Hola familia, bienvenidos a una nueva serie la cual hemos titulado Amando afuera. En Verbo Conexión, Dios nos ha estado hablando sobre el amor y la importancia de amarnos como familia, pero que ese amor que Dios nos ha dado es tiempo de darlo hacia afuera, hacia los de afuera de la comunidad. Y algo importante que Dios nos está hablando y recordando es que podamos poner nuestra mirada en ser la luz que Dios quiere. Acabo de leer un mensaje que alguien puso en una red social y me gustó. Decía, Dios nos llamó a ser luz del mundo y no estrellas en la iglesia. Y eso me gustó mucho porque a veces queremos brillar dentro de la comunidad de la iglesia, pero Dios nos está llamando a ser luz en donde debemos de ser luz, en la oscuridad. Hoy he titulado nuestra charla La visita de Nicodemo y es porque hay un personaje que tal vez no es tan famoso, pero que nos enseña una gran lección que quiero que podamos discutirlo en este tiempo. Antes de comenzar, quisiera como hacer una película de esas películas que empiezan por el final y terminan en el principio, ¿verdad? Y Nicodemo es alguien que estuvo en el momento más tétrico, más difícil, que fue la muerte de Jesús. Para los discípulos fue uno de los momentos más complicados, esta muerte. Y quiero leerte un pasaje que está en el libro de Juan. Juan 19:38 dice: Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Vemos que en el momento difícil de donde Jesús muere, Jesús fue muerto en una cruz. Esa muerte era dirigida a los delincuentes y generalmente nadie pedía el cuerpo de los delincuentes, menos para sepultarlo. Ese privilegio no lo tenían todos, ¿verdad? De hecho, los cuerpos muchos eran tirados en como basureros, que de hecho era lo que se conocía como Hades, ¿verdad? Como infierno, etcétera, pero es otro tema. Y lo que Dios nos quiere enseñar aquí o lo que yo les quiero compartir, es cómo alguien que estaba en el momento más difícil pide el cuerpo a Pilato. Era gente muy influyente, como lo era José de Arimatea, un discípulo de la secreta, pero también estaba un Nicodemo, que era un fariseo, que era alguien que estaba en ese momento llevando los enseres para poder darle una sepultura a Jesús. En ese momento ni siquiera sabían que iba a resucitar. Pero ¿por qué estaba él allí presente? ¿Quién fue este personaje? ¿Por qué estaba él a los pies de la cruz? ¿Y por qué estaba él sacando el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó con él? Quiero leerte otro pasaje para ir un poco atrás. Está en el libro de Juan 7:45 y un momento en donde estaban entrevistando a Jesús y donde estaban refiriéndose hacia él. Quiero leerte. Juan 7:45 dice: Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, le interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Estaban armando un complot en contra de Jesús. Y Nicodemo otra vez, ¿verdad? Recordemos que este Nicodemo estaba sepultando a Jesús, ahora estaba interpelando y estaba hablando de que antes de hacerle algo a Jesús y tramar algo sobre él y de irlo a incriminarle, dice, bueno, tenemos que escuchar, tenemos que saber. Y él dijo algo que también fue algo muy profético y es, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Verdad? Porque él no era de Galilea, no ha salido ningún profeta, ¿verdad? Entonces Nicodemo estaba como queriéndolo pues asegurar, ¿verdad?, de que tuviera una oportunidad. Pero lo que quiero es, ¿por qué Nicodemo, un fariseo, quiso que
tuvo un cambio con la perspectiva de Jesús. Y es porque la Biblia nos dice que había ido a ver a Jesús en la noche. Y quiero hablarte sobre esa visita de Nicodemo. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de que amar afuera implica entender el principio de por qué debemos de amar afuera. Porque la gente que está fuera de la comunidad, y ojo con esto, no me refiero inclusive afuera de la iglesia. Nicodemo era un fariseo, un religioso, alguien que estaba muy cercano a la iglesia en ese momento, muy cercano a la Biblia, muy cercano a la Torá, a las leyes. Sin embargo, él en su corazón estaba muy lejos, estaba buscando una salida, estaba buscando una solución en su vida, o estaba tratando de entender. Y mucha gente en este tiempo están buscando una necesidad en su vida, están buscando el entender algo. Y Nicodemo, a pesar de que estaba muy cerca de la Biblia, estaba muy lejos de Dios. Y hubo una visita importante con Nicodemo y se acerca a Jesús, y eso lo vemos en el libro de Juan, en capítulo 3. Y quiero leerte esta historia y quiero que vayamos hablando un poquito de lo que Dios nos muestra en su palabra. Juan 3:1 dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Y quiero parar ahí. ¿Por qué crees que Nicodemo fue a visitar de noche a Jesús? ¿Y por qué este énfasis? Seguramente porque no quería ser visto por nadie. No quería que nadie realmente visitara o se diera cuenta de esa visita. Una visita en secreto. ¿Sabes algo con la gente que Dios nos quiere que amemos? La gente que está fuera de la comunidad, de la hermandad, de la familia de Dios. Dios quiere que vayamos y les contemos sobre una necesidad en su corazón. Y es saber quién es Jesús. Es entender ese acto de amor de alguien que sí vino a cambiar la historia. Y muchas veces la gente no quiere ni siquiera que se den cuenta. Sabes que parte de nuestra estrategia como iglesia es el evangelismo de relación. Esto quiere decir de que tal vez tenemos el concepto de lo voy a llevar a la iglesia y rápido pensamos lo voy a llevar el domingo al lugar donde nos reunimos, a ese auditorio, un hotel, para ese servicio, esa alabanza y que escuche la prédica, y si él logra conectar con la prédica, entonces logré salvar un alma. Pero la estrategia que queremos lanzarte es no debes de llevarlo a esa reunión. Tú como iglesia debes acercarte y debes de buscar en eso privado y estar cerca para que en esa reunión, tal vez de noche, tomando un café o algo, pueda realmente expresar su corazón. Entonces Nicodemo fue de noche. Sigamos leyendo. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Y quiero hacer otro énfasis. Parte del poder de Dios se enfatizaba lo que Jesús hacía, los milagros que él hacía. La gente, inclusive los fariseos que estaban dudando de la deidad de Jesús, uno de ellos dijo: no, es que esto, lo que él está haciendo, no puede hacerse si no es de parte de Dios. Entonces no lo reconocían como Mesías, pero dijo: tú eres un maestro, lo que tú enseñas está respaldado por lo que tú haces. Y aquí una primera lección para nuestra vida. Dios lo que quiere es que nos acerquemos de noche en privado a las personas que están hambrientas y que después de manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, después de manifestar ese amor de Dios sobrenatural en nuestras vidas, después de demostrarle en Él que Dios está con nosotros, entonces nos van a escuchar. Y la estrategia nunca ha cambiado. Dios quiere que tú hoy te llenes de su poder, manifiestes su poder y que luego converses. Después de tener esa experiencia de poder a través del amor que Dios tiene en tu vida. Y no por fuerza debe ser un milagro evidente, sobrenatural, que es, por ejemplo, un ciego cobra la vista. Y no estoy dudando de que Dios pueda hacerlo. Pero no solamente esos son los milagros, también el que tú estuviste con Él en sus exámenes, el que tú estuviste con Él en el medio de la enfermedad, en medio del luto, en medio de inclusive que es tu jefe que te trata mal, pero tú lo tratas bien. En algún momento ve algo, ve el poder de Dios manifestado, materializado en lo que Dios está haciendo, en lo que Él está haciendo. El amor de Dios lo pueden percibir y entonces van a escuchar lo que tú quieres decir. Nicodemo fue en esa visita con Jesús de noche
después de ver las señales que Dios mostró en su vida. Y Nicodemo tenía mucho esta duda de qué es lo que estaba diciendo. Y él quería entender algo importante, que es cómo podemos ir al cielo. Jesús estaba hablando de un reino, Jesús estaba hablando de una nueva vida, un estilo de vida, que él, a pesar de que conocía muchas cosas, le llamó la atención. Dijo, yo quiero escuchar. Sigamos leyendo. Versículo 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y mira lo primero que le dice. Le empieza a hablar de una nueva estrategia. Y le dice, si tú eres un maestro, porque definitivamente Dios te tuvo que enviar, ¿verdad? Nadie podía hacer las señales si no fuera Dios que te enviara. Y dice, bueno, entonces tú ya pudiste ver ese poder manifiesto, pero tú solo puedes ver las señales, no puedes ver el origen. Y lo que él estaba diciendo es, yo quiero que tú conozcas el origen, pero tiene que pasar algo, tienes que nacer de nuevo. La esencia del evangelio, la esencia del evangelismo, la esencia de amar a los de afuera, inicia o es un momento relevante de que la gente pueda nacer de nuevo, ¿verdad? Y no caigamos a la parte religiosa, tal vez no religiosa, sino a la tradición de haz la oración de fe. Lo importante no es la oración de fe, eso es una consecuencia. Lo importante es que él pueda entender y creer de que él necesita nacer de nuevo, él necesita un cambio, necesita una idea, ¿verdad? Y viene el Nicodemo y le hace una pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Definitivamente cuando él dice, bueno, hay que nacer de nuevo, pues lo lógico para Nicodemo es lo natural, ¿verdad? Lo lógico para él es, ¿cómo van a nacer de mi madre, verdad? Y otra vez, ¿cómo tengo que entrar al vientre de mi madre? Que pues no se puede, ¿verdad? Él decía, y Jesús dice, bueno, creo que tú estás viendo con tus ojos naturales, tú estás viendo la lógica. Yo lo que te quiero que tú entiendas que no son las cosas naturales, sino las cosas sobrenaturales. Yo diría esto, no es lo físico, sino lo metafísico. En el mundo actual, principalmente en el mundo postmoderno, en el mundo del ultramodernismo, hay muchas cosas que la gente empieza como a querer recibir. Dentro de ellas está lo metafísico, está lo que es paranormal o lo que es energético, lo que no se puede ver. Meta significa que está adentro, ¿verdad? Lo metafísico es lo que está por adentro de lo físico evidente. Y yo creo que muchas de las cosas que el mundo está buscando en la metafísica o en cosas como estas, realmente lo espiritual, ¿verdad? Es ese entendimiento de que no es algo que tú puedas entender con tus ojos, sino es algo que Dios quiere revelarte, que necesitas de que el Espíritu Santo te revele para poder entenderlo, ¿verdad? Y entonces Nicodemo decía, yo no entiendo esto, yo necesito entender qué significa nacer de nuevo, yo quiero como que lo que tú tienes. Pero Jesús enfatizaba en esto, no es ver las señales, sino es ver el reino de Dios. No es verlo de afuera, lo manifiesto por las señales, las obras que él hacía, las palabras que él decía, sino es el por qué. Y ahí donde nosotros como iglesia tenemos que entender nuestro llamado hacia el mundo. No es llevarlos hacia las manifestaciones. A veces nos gusta como de repente, queremos que es un éxito, es que llegue a la iglesia conmigo en el tiempo de alabanza a verlo llorar, verlo que levanta sus manos y que se pone a llorar. Y si se postra, entonces él ya aceptó al Señor, ya está cambiando su vida, está cambiando su corazón. Pero muchas veces lo que nosotros estamos hablando es que no es lo evidente, no es lo que se ve, no son las señales, sino es lo que Dios está haciendo internamente en él. Y son cosas que no se pueden ver, son cosas de que solamente por fe las entendemos. Y lo que se manifiesta, lo del mundo, lo que el mundo puede ver, lo evidente, es consecuencia de lo interno. Te sigo leyendo. Juan 3, capítulo 5. Dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de lo que te haya dicho.
Tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Y aquí quiero enfatizar algo. Si tú ves en el versículo que dice lo que nace del Espíritu, ese Espíritu está refiriéndose al Espíritu con E mayúscula. Y está refiriéndose a la presencia de Dios. Está refiriéndose a lo que ahora nos acompaña. Jesús sabía que un día Él se iba a ir, dice, les conviene que yo me vaya y estará con ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu les va a revelar cosas que van a estar pasando. Cuando nos acercamos a las personas que estamos amando afuera y le empezamos a hablar, después, ojo con esto, después de que Él ya vio las maravillas de Dios en tu vida, de hecho, por eso es que Dios nos llamó como un linaje escogido, como un real sacerdocio, para manifestar las maravillas que Él ha hecho en nosotros. Cuando Él ve eso y ve la transformación en tu vida, entonces el Espíritu Santo le va a empezar a revelar cosas. Le va a empezar a decir las cosas que Él no entendía. Y por eso habla el nacer del Espíritu, con la E mayúscula, es algo que sucede en lo interior. Y quiero decirte que para mí empieza en la mente, empieza en tus ideas, empieza en tus convicciones. Dios quiere que vayamos después de manifestar y que en lugar de atacar a las personas, ataquemos esas murallas mentales, esos pensamientos que las personas tienen. Y no son las personas, sino son esos pensamientos, esas ideas de falta de amor, de esperanza, que debemos de ir en contra de. Por ejemplo, el mundo actualmente está pensando que no hay esperanza, que ya no hay forma de regresar en esto, que ya todo está perdido. Hay un versículo importante que Dios nos habla y que le explica algo trascendental. Y dice que Dios que el viento sopla, lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene. Y esto es algo muy importante. La manifestación de Dios sopla y pasa algo, debe pasar algo. Cuando tú te manifiestes ante tu familia, tus jefes, quien sea, deben de sentir que esté pasando algo, pero no entiendes qué es. Y es Jesús que le explica a Nicodemo, así como nosotros debemos de explicarle a esas personas el por qué. Y es decir, yo tengo la oportunidad de entender que el reino de Dios está cambiando mi vida. Y miren lo que dice Nicodemo, versículo 9, dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Y Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús vino a traernos el cielo a la tierra. Jesús vino a manifestar ese mundo que no lo conocíamos, que el pueblo de Israel esperó por muchos años y que ahora está para todas las familias de la tierra, como fue la promesa de Abraham. Y ahora pues no entendemos o en ese momento no entendían qué era ese reino de Dios. Pero a través de Jesús y el nuevo nacimiento empezamos a vivir sobre eso. Empezamos a darnos cuenta de que era Dios quien nos estaba manifestando. Y versículos más adelante, el famoso verso que Dios nos da es Juan 3:16, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y para mí es el versículo más grande. ¿Y por qué dicen el más grande? Pues dice de tal manera, que es una de las formas de argumentar. O sea, de tal manera amó, el sentimiento más grande, Dios, el ser más grande, al mundo, que es el aglomerado de personas más grande, que dio una de las acciones más grandes a su Hijo unigénito, que es la posesión más grande que tenía, para que todo aquel que en Él cree, que es la acción más grande del humano, el pensamiento, no se pierda, que es el castigo más grande, sino que tenga vida eterna y que es el regalo más grande. Jesús nos da una grandeza de entender su evangelio y a través de Nicodemo lo hizo, lo explicó, y por eso ahora entendemos por qué Él defendía ante los fariseos y por qué Él estuvo en los pies y en la tumba de Jesús. Esa visita que Él tuvo en la noche en privado cambió su vida. Y fue después de ver las manifestaciones del Maestro y después de mostrar ese tiempo de intimidad con Dios. Yo quiero terminar diciéndote esto, iglesia. Nosotros estamos llamados a ir y a buscar esos tiempos de noche con la gente en privado, manifestar su poder y hablarles de la esencia del evangelio. Es importante que nazcan de nuevo. Es importante que puedan introducirse hacia ese nuevo reino de Dios.
y que no va a ser a través de las personas o de las acciones externas, sino va a ser a través del amor que sientan de nosotros. Dios quiere hablarte a ti y retarte hacia eso. Amar hacia afuera, buscar a las personas y ahí mostrar la esencia de Jesús. Jesús vino a llevar el cielo a la tierra a las personas, a cambiar los corazones. Y Dios nos está llamando hacia esto. Busquemos Nicodemos, a gente muy capaz, muy sabia, pero con una necesidad de parte de Dios, y mostrémosles ese amor al mundo. Que Dios te bendiga.